Buenos días, hoy es lunes 18 de agosto del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al analista y sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Que tenga una buena semana. Empezamos de Juan, pidiéndole una opinión sobre lo que acaba de suceder en Bolivia, la sorpresa. Pasan a la segunda vuelta dos políticos, dos candidatos para la presidencia de derecha. ¿Cuál es su lectura, Juan? Buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Más que una sorpresa, creo que era una crónica anunciada, lo de Bolivia, ¿no? Ya desde hace algún tiempo se venía hablando de que la opción electoral iba a salir por el lado de la derecha. La sorpresa es que entra Paz, el hijo de Paz Zamora, ¿no? Que no estaba contemplado dentro de las encuestas. Se pensaba que iban a ingresar en segunda vuelta el señor Samuel Doria Medina, que es un empresario, y el señor Tuto Quiroga, que es un viejo político boliviano. Ahí el cambio fue que parece que Paz, por razones que yo todavía no logro analizar ni estoy informado, logra pues de alguna manera como esos caballos finos, ¿no? Salir último y llegar primero, y claro, les da una ventaja de casi 10 puntos al segundo. Pero lo que sí está claro, Jaime, y eso es lo que se adapta a las previsiones, es que iban a salir candidatos de la derecha. Eso era claro. Y lo que tampoco estaba muy previsto era la derrota tan profunda del candidato del oficialismo. Bueno, hay un giro político a nivel de la región, dicen los analistas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el Yo, futuro? Mire, yo creo que en Bolivia hay un factor que no hay que desconocer, ¿no? Y es ese caudillismo exacerbado de Evo Morales, ¿no? Creo que él es el principal factor que provoca esta debacle de la izquierda. Porque esta idea de seguir siendo él el que conducía el país, de no El respetar dueño. los procesos electorales, de haberse querido reelegir de una manera absolutamente fraudulenta, creo que fue minando la propia expectativa ciudadana. Si a eso usted le suma el fracaso, porque es obviamente un manejo bastante deficiente del gobierno de Luis Arce, que fue un alfil de Evo Morales durante prácticamente 2 periodos. Claro, la gente termina un poco decepcionándose y además generando una opción electoral frente a las expectativas que le ofrecen otras candidaturas, a pesar de que no es simple salir de la crisis en Bolivia. Bueno, y ahí está lo que pasa en Venezuela, ¿no? Lo que está viviendo Venezuela actualmente, las acusaciones que está haciendo el gobierno norteamericano a Maduro de ser el líder de un cártel denominado Los Soles, el único cártel que dicen que hay en Venezuela, ¿no? Mire, Jaime, lo de Venezuela es una vergüenza. Y a mí me da tanta pena que se siga hablando de que eso es un gobierno de izquierda, que ese es un proyecto de izquierda. Pero es una vergüenza no desde ahora, último, es una vergüenza desde hace mucho tiempo. Podríamos hablar ya de un par de décadas en que este fue un régimen caudillista que se fue descomponiendo por la propia corrupción y el ejercicio absolutamente abusivo del poder. Es eso, ¿no? Y ahora se quiere tratar de deslindar un poco a la figura de Chávez de la de Maduro como que no fueran parte de un mismo proyecto, ¿no? Lamentablemente eso hay que decirlo. Y yo creo que cualquier opción de izquierda que tenga una visión de transformación social, de profundización de la democrática, no puede optar por ese tipo de camino. Bueno, el gobierno norteamericano está ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por el señor Maduro y también por Diosdado Cabello y el otro sujeto que manejan los hilos en el poder venezolano. Bueno, con los Estados Unidos siempre hay que tener cuidado, Jaime. No se olvide que los Estados Unidos es una potencia imperial que siempre está buscando afianzar sus intereses, ¿no? Y cualquier pretexto es bienvenido, cualquier pretexto para tratar de imponer de pronto un régimen a su conveniencia, un presidente a su conveniencia, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Fíjese lo que acaba de pasar a nivel global con la reunión entre Putin y Trump, ¿no? Es decir, van ellos a repartirse Ucrania. La decisión es si cogen o no cogen la opción de quedarse Rusia con una porción de territorio. Y esa reunión se hace al margen de los ucranianos, cuando el eje, el punto central de la negociación es Ucrania. Así funcionan estas grandes potencias, no nos sorprendamos. Pero eso no quiere decir que el régimen venezolano sea un régimen absolutamente corrompido y descompuesto. Eso es por demás obvio. Claro. Juan, ahora, ¿es posible una intervención militar en Venezuela, como se está No, hablando? no, no.
Eso es absolutamente inadmisible. Son los venezolanos los que tendrán algún momento dado que levantarse y ponerle fin a ese régimen, ¿no? Obviamente, si es que el régimen llega ya a exacerbar la represión y la brutalidad policial y militar, hay que pensar en otras salidas, pero no, intervenciones no. Miren lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Que es otro de las vergüenzas que tiene América Latina, ¿no? Ese régimen, no un régimen, esa dinastía corrupta, autoritaria, violenta, Claro, criminal. Juan, y dicen que Claro. le están preparando al hijo. Bueno, así dicen, porque parece que la mujer de Ortega no tiene las condiciones ni la capacidad para, digamos, para manejar esa verticalidad del poder. No creo que el hijo lo pueda hacer tampoco. Bueno, bien. Juan, vamos con el tema, los temas de nuestro amado país, De Ecuador, nuestra yacta. de nuestra yacta, de la madre tierra. Juan, el- dicen que el señor presidente, que está a propósito de una nueva gira internacional, esta vez por el Cono Sur, ya llegó a Brasil. El señor presidente hizo una manifestación la semana pasada, días pasados, hacia la Corte Constitucional. Allá llevó a miles de empleados públicos, los fondos que salieron de esa organización, dicen, un medio de comunicación que salieron desde la presidencia de la República para instalar cartelas amenazantes, intimidatorios. Bueno, dicen que al señor Noboa, el señor Noboa es el jefe o casi el jefe de todos los poderes, que solo le falta a la Corte Constitucional. ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que hay que ser tinosos con este análisis, Jaime, para no confundir los ámbitos. A ver, que un presidente de la República pueda convocar una manifestación de respaldo pacífica, civil, bueno, es parte de la democracia. Eso no puede ser condenable. El problema de la manifestación del señor Noboa tiene otras aristas que hay que analizar. Primera, habría que ver si lo hizo con fondos públicos, que probablemente así sea. Primera cosa que no es aceptable. Segunda, no puede ejercerse una manifestación pacífica de respaldo como un instrumento de presión y amenaza contra otra institución. Tercero, si es una campaña sucia, que es absolutamente condenable, es una incitación al delito. Esas carteleras gigantescas, las vallas que aparecieron en Quito, señalando con cara y nombre a los jueces de la Corte Constitucional como supuestos enemigos de la paz, eso es un amedrentamiento que es inaceptable en un régimen republicano y constitucional. Peor aún, si se comprueba que eso ha venido de parte del Ejecutivo. Ya salió la vocera del señor Novoa a desmentir, a deslindarse eso, pero es obvio que esa iniciativa, si no es promovida desde el gobierno, la hizo alguien que es totalmente servir al régimen, Imagínese, alguien claro. que quiso hacer buena letra, que quiso portarse bastante complaciente con el presidente, ¿sí? Eso es lo que hay que cuestionar. Es decir, esta iniciativa que tiene visos autoritarios, que tiene vicios de irse por encima de las leyes y la Constitución para imponer una visión desde el Ejecutivo. Eso es lo condenable. Señor presidente, si quiere convocar a marchas, si quiere expresar, digamos, manifestar públicamente la adhesión que tienen muchos sectores a sus políticos, esté en su pleno derecho, pero no lo puede hacer de esta Claro. manera. Intolerante, Eso es lo que hay que condenar. intolerante califican algunos analistas sobre la colocación de pancartas enormes para intimidar, dicen, no, para Eso, intimidar. Jaime, eso podría ser considerado un delito, porque es una instigación a una agresión pública, es un linchamiento oficial eso. De manera que si existieran jueces con una mínima sensibilidad, podrían iniciar algún tipo de acción de carácter penal. Usted no puede hacer eso, usted no puede salir a hacer un escarnio en espacios públicos. ¿Recuerda usted cuánto condenamos lo que hacía Rafael Correa en sus sabatinas, ¿no? Cuando sometía al escarnio público imágenes, nombres, lo cual también constituía no solamente un ejercicio de autoritarismo, ¿no? De brutalidad política, sino eventualmente un posible delito. Claro. Y la vocera del gobierno, la señora Jaramillo, ex correísta, ahora novoísta, ella, lógicamente, como bien señala usted, desmintió, ¿no? Que ellos no son los autores. No sabe quiénes colocaron las pancartas enormes, no sabe quiénes. Pero reitero, un medio de comunicación dio con santo y seña que salió de la presidencia de la República los fondos para esa propaganda intimidatoria. Mire, Jaime, la semana pasada escribí un artículo que se llama El síndrome del esbirro,
que es esta tendencia que existe en estos regímenes autoritarios, que siempre hay funcionarios que por complacer al jefe incluso hacen más de lo que el jefe está queriendo. Leen los pensamientos, las intenciones, los deseos y hacen más. Probablemente a alguien se le ocurrió decir, miren, esta es una excelente idea que le va no solamente a agradar al jefe, sino que le va a servir de elemento para su estrategia política. Y fueron y contrataron las vallas. Hicieron una insensatez política absoluta. Eso ocurre siempre en estos regímenes, de esos esbirros que hacen la buena letra, ¿no? Que son más papistas que el Papa. Puede haber sido también eso, pero eso no implica que el gobierno pueda deslindar cierto grado de responsabilidad, suponiendo que no haya financiado las vallas. Tiene un grado de responsabilidad en lo que ocurrió con esa campaña sucia en contra de la Corte Constitucional. Bien, hay país, pobre país. Juan, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la vaca lechera, la gallina de los huevos de oro, dice una investigación del diario El Expreso que ha pagado más de 8.000 millones de dólares a clínicas privadas en 13 años. Vea usted la monstruosidad y no hay un medicamento, Mire, y no hay un medicamento para el pobre afiliado, para el jubilado. mire, Mire, Jaime, usted sabe que yo trabajo en el campo de la salud, en una fundación. Nosotros desde hace más de 15 años ya veníamos denunciando esta lógica que se impuso en el gobierno de Correa. ¿Cuál fue? Con un falso discurso de izquierda de hablar de la gratuidad de la salud, lo que hizo ese gobierno fue transferir cifras monumentales de dinero de este país, del erario público hacia el sector privado. Y hablaban en contra del neoliberalismo, en contra de la privatización de la salud. Y en la práctica lo que hizo fue privatizar la salud. Porque verá, en la época de Correa lo que hubo es un florecimiento de prestadores privados de salud que vivían de la teta del Estado, no solamente del IES, también del Ministerio de Salud Pública. Y usted sabe que hay una cantidad de empresas grandes de salud que estaban mal económicamente, quebradas, que fueron reflotadas con estas transferencias que hacía la Seguridad Social. Y gran parte de esas transferencias tenían visos de corrupción. Acuérdense, nosotros tenemos denuncias, Jaime, publicadas, un estudio que hicimos con Pablo Dávalos. Las clínicas privadas con nombre y apellido, clínicas de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Quito, ¿sí? Que tenían estos megacontratos donde duplicaban, triplicaban cirugías, donde habían pacientes fantasmas, donde se pagaban Ponían, sobreprecios. se ponían de acuerdo, Juan, se ponían de acuerdo. Sí, la venta de medicamentos, la provisión de insumos, todo fue de alguna manera una feria de corrupción que se impuso en nuestro gobierno. Claro, eso funcionó mientras existía harto dinero en el Estado, mientras existían todos los ingresos gigantescos de esos años. Se acaban esos ingresos y obviamente empiezan a aparecer los baches, los huecos, los vacíos. Eso es lo que estamos pagando ahora. Un manejo absolutamente irresponsable, un manejo de una dilapidación totalmente inmisericordia de los fondos públicos que tienen ese gobierno. Y claro, cuando se termina ya, más o menos en 2013, 14, se termina la bonanza petrolera, empiezan ya a aparecer estos vacíos, estos huecos. ¿Quién queda bien parado, Jaime? Son estos grupos privados. Hubo un proceso disimulado, muy bien encubierto de privatización de la salud durante estos años. Y ahora, claro, las consecuencias están a la vista. El saqueo ha sido, el saqueo ha sido brutal y sigue siendo brutal el Monumental, saqueo. Se saqueo llevan el dinero, monumental. se llevan del dinero en vagones, en camiones. Claro. Claro, Mire, Jaime, nosotros denunciamos en una investigación con plan B, 7.000 proveedores privados aparecieron de la noche a la mañana. ¿Para qué? Para los contratos con el Estado. Y claro, la gente estaba contenta porque decía, me voy a este sitio, me voy a esta clínica, me atienden, pero nadie pensó que detrás de eso había un chorro de fondos públicos para cubrir ese esquema de provisión de servicios. Nunca se pensó en fortalecer realmente el sector público de la salud con eficiencia, con unas buenas condiciones de atención, de manera que la gente pudiera irse al sector público y no dilapidar los dineros beneficiando a grupos ah, privados. ¿y cuántos presos hay, pues, del saqueo, del infame saqueo? Nada, un par de prófugos, está el señor Espinosa, me parece que todavía está medio prófugo, ¿no? Que fue el director del IES, que entre otras joyitas fue el que autorizó la compra del Hotel Quito con fondos de la Seguridad Social. Increíble, increíble.
Y basta ver, Juan, darse una vuelta por los hospitales del IES y ver la penuria, la angustia que viven los pacientes, las personas de la tercera edad, en busca de un medicamento para aliviar sus dolencias, sus enfermedades. Pero eso no les importa. Lo que tienen que hacer es los contratos millonarios para llevarse todo lo que puedan. Es que, Jaime, hay que ser muy claros. El problema del IES es que hay mafias internas y Y externas. externas. Socios, socios, Juan. Amigos de la seguridad social que Panas. se benefician de los contratos. Y al interior hay unas mafias también que impiden que se puedan tomar ciertas medidas. Claro, ahora Noboa ha decidido militarizar ciertos hospitales. Eso no tiene mayor posibilidad. Funcionará un momento. El tema es cómo sacamos la corrupción de estos entes de la salud pública, tanto del IES como del ministerio. Pero ahí están las mafias, los pájaros de alto vuelo, Juan, porque el medio de comunicación y otras investigaciones que se han hecho, como la que señala usted, que hicieron en su momento, ahí dan cuenta, pues, con nombre, con santo y seña, quiénes son los pájaros de alto vuelo que forman parte de estas mafias que saquean los recursos del IES. Jaime, como Comisión Nacional Anticorrupción, nosotros hemos presentado varios casos, usted lo conoce, eso es público. Resulta que acaban de archivar en un juzgado de Guayaquil, Sí. archivan las demandas, ¿sí? Pero lo que no sabe la gente es que en las denuncias que hemos presentado como comisión, nosotros hemos señalado los beneficiarios con nombres, las empresas, que además son como en el carrusel, siguen girando pues alrededor de la misma sistema de contratación pública. Se denuncia, se pide investigación, a ratos por lo menos se hace una sanción ética y sin embargo están otra vez al año siguiente participando en los concursos. Eso es una sinvergüencería, es un cinismo absoluto. Cinismo que continuará por los siglos de los siglos en Así este parece, país, lamentablemente. lamentablemente, ¿no? Lamentablemente así parece. Y llega cada gobierno con ese discurso de sanear el sector público de la corrupción, pero al parecer no solo que no hacen nada, sino que permitan que eso siga creciendo. Increíble. Juan, se anuncian nuevas marchas de las organizaciones sociales protestando en contra de las decisiones que está asumiendo el gobierno del señor Noboa. Bueno, son expresiones absolutamente legítimas, democráticas de una sociedad que también espera respuestas que no llegan, ¿no? Y obviamente hubo un momento en que hubo cierto encandilamiento con la figura, el discurso, la propuesta del señor Novoa, que sedujo a muchos sectores de la sociedad, sectores pobres, jóvenes. Pero claro, frente a la ineficiencia y frente a la falta de resultados, la gente también se cansa, ¿no? Y eso era inevitable, eso con usted lo hemos conversado, Jaime. Yo le decía, todo dependerá de la capacidad de resolver los problemas fundamentales del país para que Novoa pueda mantener su aceptación ciudadana. Pero imagínense este rato, acaban de dar el último informe. Cerramos junio con el semestre más violento de la historia reciente de este país. Hemos roto récords mundiales, no solamente nacionales, mundiales. ¿Qué se puede esperar de la política de seguridad que ofreció el presidente? Nada. Y las masacres, Juan, lamentablemente, en las ciudades más violentas del país, las masacres son el pan de cada día, el pan de cada día. Claro, y ahora ya no son de uno o dos, ahora ya son de 10 en 10 los asesinatos, las masacres, ¿no? Esa es la realidad de este país. Y mientras no se resuelve el tema del dinero, del flujo de dinero gigantesco que circula alrededor de las actividades ilícitas, eso es difícil de combatir. ¿Usted está de acuerdo que este país camina sin rumbo fijo? Que camina, no le veo que camine mucho, Jaime, y menos en rumbo fijo. Lo que yo estoy viendo es que entramos en un proceso de deterioro institucional peligrosísimo, donde se están implantando estas lógicas criminales que pueden terminar acabando no solamente con las instituciones, con la propia reproducción del tejido social, que es lo que pasa en países como México, donde ya es imposible vivir en ciertas zonas de ese país que están totalmente tomadas por los Tomadas. carteles, Increíble, ¿no? tomadas Tomadas por los ponen, carteles, al, dueños. po- ponen alcaldes, ponen gobernadores, ponen autoridades, ya no hay, ponen jueces, ya no Y hay quien cuando les no diga nada. ponen, y cuando no ponen, matan, asesinan. Es que ya ni siquiera necesitan eso, porque ya como ya tienen un antecedente de haber matado a autoridades, ya nadie se presta para cumplir esa función si no es parte del cartel. Bien, nada más, Juan, por el momento. Gracias por la entrevista, gracias por los puntos de vista.
Bueno, como siempre, Jaime, un gusto estar con usted. Que tenga una buena semana, Juan. Hasta luego.